el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 13 de julio, día 194 de esta aventura de fe por la Biblia en 365 días. Bienvenidos a este día 13 de julio. Es increíble pensar que ya estamos en el día 194. Y no se imaginan lo difícil que ha sido para mí grabar el episodio del día de hoy. Lo grabé, ya iba en el minuto 35 y se borró absolutamente todo. Pero tenía que salir a trabajar, entonces tuve que salir. Regresé tarde, así que me tuve que volver a grabar. El título de nuestra lectura el día de hoy es Cuando la presencia de Dios regresa, el pacto se renueva. Nuestras lecturas del día de hoy comienzan por Primera de Crónicas capítulo 15 y capítulo 16. David no solo transporta el arca del pacto, sino que restaura el centro principal de toda una nación. Después de ese error trágico, aprendió que la presencia de Dios no puede ser llevada con ligereza ni manipulada por la emoción, solo sostenida por la obediencia y por el pacto. Luego nos vamos a Romanos y terminamos el capítulo 1 en los versos del 18 al 32, donde Pablo nos recuerda lo que sucede cuando esa presencia, la presencia de Dios, es rechazada. Luego vamos al Salmo capítulo 10 y vemos a un corazón clamando por justicia, por un Dios que a veces parece distante, pero que nunca está ausente. Hoy también leeremos Proverbios capítulo 19, versos del 6 al 7, que nos recuerda que el amor verdadero no se mide por conveniencia, sino por permanencia. Todo esto nos lleva a una conclusión profunda. Cuando Dios ocupa el centro de tu vida, todo lo demás va encontrando su lugar. Pero antes de comenzar, quiero que nos llenemos de fe, porque voy a contarte un testimonio que me estremeció. Es la historia de Catalina Morales desde Colombia. Yo creo que los testimonios encienden nuestra fe. El 3 de noviembre del 2024, Catalina sintió un dolor muy fuerte en el pecho y en el estómago. Lo que parecía una gastroenteritis se convirtió en un camino inesperado. Vómitos, diarrea, hospitalizaciones y luego un diagnóstico devastador: cáncer en el ovario izquierdo. Pasó días enteros en una silla de hospital sin explicación médica clara. Catalina es virgen y la masa que detectaron solo se desarrolla, según la ciencia, por contacto sexual. ¿Cómo podía ser eso? Pero Catalina y su familia hicieron algo poderoso. Clamaron, oraron con fe, buscaron a Dios y la presencia regresó. Sin cirugía, solo con medicamentos, la masa comenzó a desaparecer. De 6 centímetros bajó a 3 centímetros. Y luego, nuevos exámenes revelaron que no era cáncer, sino eran quistes hemorrágicos que también desaparecieron. La cirugía no fue necesaria. Catalina me escribió: este cáncer solo estuvo 15 días en mi cuerpo. Médicamente esto es imposible, pero para Dios nada lo es. Estoy viva porque su obra no ha terminado conmigo. Yo sé que muchos están orando el día de hoy por un milagro en su salud. Y yo quiero unir mi fe a la tuya para creer que así como Dios sanó a Catalina de este cáncer, Dios también tiene el poder para sanar y hacer milagros hoy. Ora conmigo y dile: Señor, gracias. Gracias por la vida de Catalina. Y gracias porque cuando la medicina no tiene explicación, tú siempre tienes la respuesta. Hoy oro por quienes escuchan este testimonio y están atravesando por enfermedades, por diagnósticos confusos y por batallas internas que nadie ve. Hoy oro por esas personas que reciben sus quimioterapias y en vez de sentir bienestar, se sienten mal. Hoy oro para que tu presencia los fortalezca, para que tú renueves cada una de sus células, que tu presencia regrese con poder a cada vida, que hoy todos renovemos nuestro pacto contigo y lo hagamos de corazón, que nuestra fe vuelva a levantarse,
que se caiga esa bandera de miedo. Declaro que el mismo Dios que tocó a Catalina hoy también toca a todos aquellos que necesitan un milagro, que no falta la esperanza en nosotros, que no falta la alabanza en nuestras vidas, que nosotros contaremos las grandes y maravillosas obras que haces en nosotros. Seguimos confiando en milagros excepcionales de tu mano. Gracias, Dios, porque tú nunca nos sueltas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, pídele al Espíritu Santo que te hable, agarra tu Biblia, tus marcadores, porque hoy vamos a marcar mucho. Comenzamos. Primera de Crónicas, capítulo 15. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120, con Uriel como jefe. Del clan de Merari, 220, con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130, con Joel como jefe. De los descendientes de Elisafán, 200, con Semaías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80, con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112, con Aminadab como su jefe. Luego David mandó a llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asasías, Joel, Samaías, Eliel, Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores, músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. De modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaasiel, Samiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseías, Matatías, Elifelehú, Mignías, y los porteros Obed-edom y Jehiel. Los músicos Emán, Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Samiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseías y Benaya fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifelehú, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asasías fueron elegidos para tocar las liras. Kenayas y el jefe de los levitas fueron seleccionados por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías y Josafat, Natanael, Amisaí, Zacarías, Benaya y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración.
Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores, y Kenanías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegrías, toques de cuernos de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Primera de Crónicas, capítulo 16. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Dios de Israel. Marca ese verso 4. Para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. Asaf, el líder de ese grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya, Obed-edom y Jehiel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benaya y Hazael tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Verso 7. Ese día David le dijo a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre. El compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo Isaac. Se lo confirmó a Jacob con un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él y el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y que la tierra se goce. Digan a todas las naciones: el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra.
Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen: sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó: amén, y alabó al Señor. David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. En este grupo estaban como porteros Obed-edom, hijo de Jedutum, Osa y otros 78 levitas. Mientras tanto, David colocó el sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes en el tabernáculo del Señor, en el lugar de adoración en Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas habituales sobre el altar apartado para este propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor, como se lo había ordenado a Israel. David también designó a Emán y a Jedutum y a los demás que fueron elegidos por nombre para darle gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban sus cánticos de alabanza a Dios con trompetas, címbalos y otros instrumentos, y los hijos de Jedutum fueron designados como porteros. Luego todos regresaron a casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Cuando David organizaba el traslado del arca del pacto a Jerusalén, no solo estaba transportando un objeto sagrado, estaba restaurando el centro espiritual de la nación. Era el arca que representaba la presencia de Dios, y su ausencia había dejado a Israel sin dirección clara. David entendió que sin la presencia de Dios no hay propósito. Sin la presencia de Dios no hay plenitud. Sin la presencia de Dios no tenemos nada. Después del intento fallido en Primera de Crónicas capítulo 13, cuando Usa murió por tocar el arca, es allí que David aprende una gran lección. No se puede buscar a Dios con maneras de hombre, a nuestra manera, tratar de hacer las cosas por la fuerza. En esta segunda ocasión, en Primera de Crónicas capítulo 15, David consulta la palabra de Dios, designa a los levitas y sigue las instrucciones dadas por Dios a Moisés para el traslado del arca. Creo que el inteligente aprende de sus errores, pero es más sabio aprender de los errores de los demás. Ya David sabía que no debía hacer las cosas a su manera, ni tratar de tomar ni movilizar el arca por la fuerza, porque eso le trajo a Usa muerte. Es mejor hacer las cosas en obediencia. La dirección de Dios comienza con obediencia, no con emociones. David tuvo pasión, pero ahora también sabía cómo hacer las cosas de acuerdo a como Dios quería. David nombra a músicos, nombra a cantores, nombra a porteros y aún así a trompetistas. ¿Y por qué tanto detalle?, me preguntaba yo. Porque cada expresión de adoración tenía una intención espiritual. Era una respuesta desde la tierra para el cielo. Cuando la presencia de Dios es el centro de tu vida, la alabanza no es algo que solo haces los domingos. La alabanza se vuelve tu estilo de vida. Y adoración es lo que ocurre cuando tú reconoces quién realmente es el que manda, quién está en control de todas las cosas. Por eso la Biblia nos dice que David danzó y bailó con todo su ser. Y aunque Mical lo juzgó por exagerado, porque no entendía lo que muchos se han olvidado, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, hay muchos motivos para celebrar. David estaba celebrando, dice Primera de Crónicas capítulo 15, verso 29. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Cuando el arca de la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-edom, Obed-edom fue plenamente bendecido. Y esto que solo estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom, pero la Biblia nos dice que
Obed-edom fue bendecido y fue prosperado. Y no solo eso, sino que toda su familia también conoció de Dios, conoció la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo no alegrarse David que ahora el arca estaba regresando y entrando a la ciudad de David? Solo aquellos que en algún momento dejaron de sentir la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios regresa a sus vidas, sienten esa emoción, sienten esa alegría, porque no hay nada que se compare con la presencia de Dios. ¿Recuerdan a la tsunamita? La tsunamita decía, yo voy a hacerle una habitación al profeta, porque no quiero que me visite, quiero que se quede aquí en mi casa, porque ella sabía que mientras estaba la presencia de Dios en su casa iba a ser bendecida y su casa iba a ser una antesala de ese milagro. Es en Primera de Crónicas capítulo 16, donde David establece turnos, establece responsabilidades, comienza a poner horarios. Él no solo quería traer la presencia de Dios, quería que la presencia de Dios se quedara con ellos. Porque una presencia que llega y se va no transforma nada, solo emociona. Pero una presencia que habita cambia generaciones. Por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a invitar al Espíritu Santo, pero digámosle que se quede con nosotros, que esté en este tiempo de oración, que esté con nosotros en nuestro tiempo devocional, que se quede con nosotros durante todo el día mientras vamos a trabajar, mientras hacemos otras obligaciones. Que Dios esté con nosotros, que tengamos y que seamos portadores de la presencia de Dios. David designó a Asaf para agradecer, a Hemán para dirigir y a Obed-edom para guardar y a todo Israel para cantar y celebrar que el arca de Dios había regresado. Pero me impresiona el amor por la presencia de Dios de Obed-edom, porque ya habían sacado el arca de su casa. Y una vez que se llevan el arca de su casa, él, en el verso 18 de Primera de Crónicas 15, se volvió portero. Dice, y portero Obed-edom. Primera de Crónicas capítulo 13, verso 14 dice, el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que poseía. Mira que cuando nosotros traemos la presencia de Dios a nuestras vidas, no solamente nosotros somos prosperados, nosotros somos bendecidos, sino todos los que están a nuestro alrededor. Pero Obed-edom es increíble. Verso 24 del mismo Primera de Crónicas capítulo 15 dice que ellos fueron elegidos para marchar delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Él no se conformó con haber tenido el arca en su vida 3 meses. Él dijo, yo tengo que ir donde está la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios voy a ser bendecido. Donde está la presencia de Dios voy a sentirme distinto. Él no le importó ir de portero, vigilar el arca. Lo que él quería era estar cerca de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que ser como Obed-edom. Donde esté la presencia de Dios, ahí tenemos que estar nosotros. No solamente 4, 5, 6, 7 meses que venimos leyendo la Biblia. Todo el tiempo que sea necesario. Estar en la presencia de Dios, buscar a Dios. Primera de Crónicas capítulo 16, verso 4 dice que David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor. Eso era lo primero. Los levitas dirigían al pueblo. Luego, para invocar sus bendiciones. Siguiente, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Adora a Dios. Invoca sus bendiciones, pídele que te bendiga. Dale las gracias anticipadas. Y luego vuelve a alabar a Dios. Y miren, ahí en medio de toda la movida, en el verso 5 nos dicen que Asaf, el líder del grupo, tocaba los címbalos, el segundo era Zacarías y Obed-edom tocaban las arpas y las liras. Obed-edom nunca dejó de estar
en todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios. Luego comienza el cántico de la alabanza de David, y aquí te voy a pedir que resaltes en tu Biblia cómo es que nosotros debemos ir a la presencia de Dios. Lo primero, el verso 7 nos dice que sea una canción de agradecimiento al Señor. Siempre vayamos a la presencia de Dios con acción de gracias. Verso 8 dice, den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Por eso son tan importantes los testimonios y contarle a todos lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo siguiente es canten. Sí, cántenle alabanzas. No dejes de adorar a tu Dios, no dejes de cantar. Cuéntale a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Lo siguiente es regocíjense por su santo nombre y alégrense ustedes, los que adoran al Señor. No pierdas el tiempo entristeciéndote. No desgastes tu vida en depresión y ansiedad. Aprende a alegrarte en Dios. De repente tú me dices, pero no tengo motivos para alegrarme. Encuentra un motivo en que hoy respiras, en que hoy estás vivo. Así que puedes alegrarte en el Dios grande que tienes. Verso 11 dice, busquen al Señor, pero búscalo con todo, con todas tus fuerzas. Búscalo continuamente. No te canses de buscar a Dios. Dios no juega a las escondidas contigo. Dios se deja hallar por ti si tú vas con todo tu corazón a buscarlo. Yo siempre creo que la distancia entre nosotros y Dios es de las rodillas al suelo. Una vez que tú te arrodillas y le dices, Dios, te necesito en mi vida, quiero que me hables, y comienzas a buscar a Dios, Dios viene, te habla, te consuela, sientes la presencia de Dios. El 12, recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado, porque la memoria activa la fe. Si tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti hasta ahora, te vas a quedar asombrado, te vas a quedar agradecido con Dios. Mientras leía esto, en el verso 15 dice, y recuerden su pacto para siempre. Yo sé que muchas personas que hoy me escuchan, en algún momento han hecho un pacto con Dios. Yo también hice un pacto con Dios. Y hoy quiero animarte a que seas una persona de pacto. Mi pacto lo hice en el 2001 y yo le decía a Dios, y si quieres tú también puedes hacer hoy tu pacto con Él. Dios, estoy delante de ti de manera voluntaria y total. Me entrego hoy sin reservas, sin condiciones y sin límites, consciente de que nada de lo que yo hago sería comparable al sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Tú puedes estar seguro de que nadie me separará de ti, porque tú eres mi alegría, mi protector, mi proveedor, mi Padre, mi amigo, mi consolador. Yo te necesito, Espíritu Santo. Sin ti, nada soy. Por esta razón, entro en pacto de fidelidad contigo y me comprometo a andar conforme a tu palabra, siguiéndola y obedeciéndola cada día de mi vida. Yo prometo guardarme y ser fiel en dar, en bendecir, en servir, en que muchos te conozcan. Sé que tú te has comprometido conmigo y que tus pactos son eternos. Por eso te hago esta fiel promesa y la escribo firmada. Puse mi firma, la imprimí y la pegué en mi Biblia, para que cada vez que yo veía ese pacto, recordara, yo no me puedo ir, yo no puedo dejarlo, yo no puedo olvidarme de lo que le prometí a Dios. Yo hice un compromiso como un matrimonio, un compromiso verdadero, un compromiso de mi corazón. Versos más adelante dice, y este es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo Isaac, y se lo confirmó como un decreto, y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Es decir, no solamente nosotros entramos en pacto con Dios, sino que Dios también entra en pacto contigo. De repente nos hemos acostumbrado a caminar sin la presencia de Dios en el centro. Y tal vez tu vida necesita hoy recordar, como David, ese pacto.
ser consciente de tus pasos, tomar decisiones santas, hacer lo que Él te pide que hagas. Así que te voy a pedir que hagas un pacto con Dios, que le escribas una oración o de repente te comparto este mío para que tú mismo, en tus propias palabras, pactes con Dios y te comprometas con Él de todo tu corazón. Quiero guiarte en una oración. Señor, yo quiero que tu presencia vuelva a ser el centro de mi vida. Así como David, enséñame a adorarte con reverencia, con orden, con pasión, con firmeza, con perseverancia. Que cada decisión, cada día, que cada detalle de mi día a día estén marcados por tu presencia. Que mi adoración no sea un acto, sino que sea un estilo de vida. Que yo te traiga a habitar en medio de mí y que tú no te vayas. Dios eterno, hoy estoy delante de ti y yo no vengo a negociar ni a buscar beneficios personales. Con un corazón sincero, renuevo mi pacto contigo. No movida por emoción, sino por una convicción profunda de amor, de rendición, de fidelidad. Yo me entrego a ti, Dios, sin reservas, sin condiciones, sin límites. Reconozco que ningún sacrificio mío puede compararse al tuyo en la cruz, donde me diste todo antes de que yo pudiera darte algo. Yo declaro con mi boca y con mi vida que nada ni nadie me separará de tu amor, porque tú eres mi alegría. Cuando yo no entiendo el camino, tú eres mi protector en la batalla. Tú eres mi proveedor en mis días de escasez. Tú eres mi Padre, el que me protege, el que me cuida, el que me riega. Tú eres mi amigo fiel cuando todos se van. Tú eres mi consolador cuando nadie más puede abrazarme. Yo te necesito, Dios. Sin ti, Espíritu Santo, nada soy. Por eso hoy entro en pacto de fidelidad contigo y me comprometo a andar conforme a tu palabra, a obedecer tus mandamientos, no como una carga, sino como un deleite. Yo prometo guardar mi corazón, rendir mis pensamientos y consagrar mis emociones. Seré fiel en darte lo que te pertenece, en servir, en ayudar a otros a conectar contigo, en hacerlos regresar al centro de tu voluntad. Sé que tú ya hiciste un pacto conmigo, Dios, y lo sellaste con tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque tus pactos son eternos, tus pactos no fallan. Hoy te hago esta promesa: mi vida es tuya, mis días están contados por ti y mis generaciones te servirán. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Romanos capítulo 1, verso 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron de la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte,
En lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El apóstol Pablo nos lleva sin rodeos a una de las verdades más difíciles de la Biblia, la ira de Dios, pero que no es por un capricho divino, sino la justa respuesta a una humanidad que ha decidido suprimir la verdad con su perversión. Y es lo que nos dice la Biblia en el verso 18 de Romanos capítulo 1. No se trata de ignorancia, sino de un rechazo voluntario. Dios se ha dado a conocer, nos dice el verso 19, pero ellos eligen la ceguera espiritual. Prefieren ídolos de su propia creación. Pablo lo deja claro. El juicio no comienza con un rayo, sino con el silencio de Dios, cuando nosotros dejamos de oírlo. Y los dice 3 veces, en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28. Dios los abandonó, como si Él mismo, con dolor, se hiciera a un lado al vernos elegir el camino contrario a su verdad. ¿Sabes cuándo comienza el ciclo de la degradación moral? Cuando el hombre reemplaza la verdad de Dios por una mentira. Y es lo que nos dice el verso 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. El corazón se oscurece. Es como un cuarto sin ventanas. Se pierde el sentido, se pierde la dirección, se pierde el valor. Reemplazaron la verdad por una mentira. Y ese es el principio de toda decadencia. Primero se cambia la verdad. Luego se adoran ídolos. Y finalmente se pervierte la sexualidad. Pablo menciona expresamente prácticas sexuales desordenadas. Incluye la homosexualidad, el lesbianismo, no para condenar a las personas, sino para evidenciar cómo el alejamiento de Dios distorsiona incluso los afectos más íntimos. El problema no es sentir una atracción, sino actuar en contra del diseño de Dios. La homosexualidad, como la pornografía, como la fornicación o la lujuria, son el resultado de una mente que ha sido entregada, verso 26, a pasiones vergonzosas. Pero no hay pecado que no pueda ser redimido por la cruz. Lo que Dios condena no es al pecador, sino al pecado que lo esclaviza. Así como usamos filtros digitales para bloquear contenido dañino, necesitamos filtros espirituales para proteger nuestra santidad. Abordar temas como la homosexualidad requiere una verdad sin temor, pero con un corazón compasivo. No estamos llamados nosotros a juzgar al mundo, sino a anunciarles a Cristo. Jesús no amó a la gente cuando cambiaron, sino para que pudieran cambiar. Así que evangelizar a una persona con atracción al mismo sexo comienza viéndola como un ser humano, creado a la imagen de Dios, no como una etiqueta. Y si alguien piensa que por no luchar con ese pecado está en mejor condición, recordemos que todos necesitamos la gracia de Dios. Hay muchos testimonios que coinciden. Lo que parecía atracción sexual era en realidad una herida de identidad, de abandono o de carencia paternal. El deseo se erotizó por no saber cómo satisfacer una necesidad legítima. El corazón busca pertenecer. Cuando no encuentra amor, busca placer. Yo no niego que hay atracciones o sentimientos reales, pero la práctica es lo que Dios confronta y la gracia es lo que Dios ofrece. Como dice 2 de Pedro, capítulo 1,
versos del 3 al 7. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Yo creo que Romanos 1 no es una piedra para lanzar, sino una alarma de amor. Dios nos deja ver cómo es una vida sin Él, no para asustarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento. Hoy Jesús sigue extendiendo su mano al adicto, al confundido, al quebrado, al orgulloso. Todos necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Jesús no murió para hacernos sentir culpables, sino para hacernos libres. Ora conmigo hoy y dile: Señor, yo reconozco que he buscado placer donde solo tú me puedes dar plenitud. Perdona mi desobediencia, sana mis heridas, renueva mi mente, limpia mis afectos y restaura mi identidad en ti. Yo quiero ser libre, no por mis fuerzas, sino por tu verdad. Yo quiero que toda mi vida te alabe. Quita de nuestra mente toda oscuridad, toda confusión, toda palabra necia, toda idea necia sobre ti. Quita toda mentira. Ayúdanos a descubrir toda mentira que el enemigo habla sobre nuestras vidas. Rodéanos de personas sabias que nos ayuden a caminar en la luz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 10. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros. Pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. No ven que les espera tu castigo. Miran con desdén a todos sus enemigos. Piensan: jamás nos sucederá algo malo. Estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Se esconden en emboscada en las aldeas, a la espera de matar a la gente inocente. Siempre buscan víctimas indefensas. Como leones agazapados en sus escondites, esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados. Los malvados piensan: Dios no nos mira, ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Levántate, oh Señor, castiga a los malvados, oh Dios. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan: Dios nunca nos pedirá cuentas. Pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Quiébrale los brazos a la gente malvada y perversa. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. El Señor es Rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que no los aterre un simple mortal. Este Salmo 10 responde a una de las preguntas que constantemente nos hacen a los que creemos en Dios. ¿Por qué a la gente mala le va bien? El verso 1 dice: Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Este salmo comienza con un grito que muchos han hecho en silencio. ¿Dónde estás, Dios, cuando estoy en problemas? ¿Dónde estás cuando los malvados prosperan? Es una oración del que ve la injusticia, del que clama mientras el arrogante parece triunfar sin consecuencias. El salmista no endulza la realidad, se atreve a decir lo que otros callan. Este salmo es un eco, pero de un alma herida, que no comprende por qué los impíos se enriquecen mientras los justos sufren. Y es aquí donde la Biblia nos lleva más allá del por qué, hacia el en quién confías mientras tanto. El verso 11 dice: los malvados piensan, Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos, ni siquiera ve lo que hacemos. Los arrogantes creen que Dios no ve. A veces nosotros pensamos que Dios está distante de nosotros, que Dios está en silencio. Pero en realidad, Él siempre está presente, aunque nosotros no lo veamos.
El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Es una oportunidad para confiar en Dios y en su perfecta sabiduría. Quiero recordarte que cuando nosotros estamos en la prueba, cuando nosotros estamos en el examen, normalmente el maestro está en silencio, mirando qué es lo que nosotros escribimos en esa prueba. ¿Cómo pasamos la prueba? Al orgulloso en el verso 11 lo ha llevado a pensar de que puede actuar sin consecuencias. En la época del rey David, el rey o los ricos muchas veces oprimían a los pobres sin que el sistema los corrigiera. Hoy no es tan diferente. Existen líderes corruptos, influencers sin valores, redes que viralizan lo banal, mientras que se silencia lo verdadero. Cuando un hombre pierde el temor de Dios, comienza a jugar a ser Dios. Y la raíz del mal no es la acción externa, sino la rebelión interna que dice: no necesito a Dios para decidir lo que es bueno. El pecado no comienza con la acción, sino con una percepción torcida de la autoridad divina. Si tú quieres evaluar tu propio corazón, pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que Dios te confrontó y tú le obedeciste, aunque no te gustaba? El verso 14 dice: pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Este versículo es un parteaguas. Aunque el malvado cree que Dios no actúa, el salmista declara que Dios sí ve. Entonces, él sí toma en cuenta y tiene reservada una respuesta justa. Cuando parece que Dios está en silencio, no es porque está ausente, sino porque está construyendo un escenario más grande para bendecirte. El juicio de Dios no siempre es inmediato, pero es seguro. Cuando el mundo ignora la justicia, Dios la prepara. El verso 16 dice: el Señor es rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. El reinado de Dios no es algo simbólico, es eterno. La historia no termina con la victoria de los malos, sino con la exaltación del justo. Si tú crees que el cielo es real, no puedes ignorar que el juicio también lo es. Así que este verso es una advertencia. Dios no solo observa, Él también actúa. El fin de los malvados no será decidido por su poder, ni tampoco por lo que tienen en su cuenta bancaria, sino por su rebeldía. La eternidad pone en evidencia la fragilidad del éxito momentáneo. Si tú en algún momento te preguntaste: ¿qué hago cuando parece que al malo le va bien? Bueno, el Salmo cierra con una oración de confianza. Haz justicia, oh Dios. No es una oración vengativa, es una súplica de orden. Harás justicia. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Bueno, no compares tu camino con el de los impíos. Recuerda que el tiempo de Dios tiene otra lógica. Descansa en que Dios no se ha olvidado de ti. Confía en que el bien de Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en la vida de tu hija. Dios tiene la última palabra en la situación que estás viviendo. Ora conmigo hoy y di: Señor, cuando me desespero al ver que a los impíos les va bien, recuérdame que tú no estás ausente observando. No permitas que mi corazón se enfríe por la injusticia, ni que la envidia me contamine. Fortalece mi fe para esperar en tu justicia. Ayúdame a seguir haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea. Gracias porque tú me escuchas. Tú siempre oyes el clamor de los indefensos y tú defiendes al que nadie defiende. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 19, verso 6. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que da regalos. Los parientes del pobre lo desprecian. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Este proverbio es una radiografía cruda del corazón humano. El autor de Proverbios no está exagerando, está exponiendo una realidad. La mayoría de las personas son leales hasta que se acabe el beneficio. Muchos no buscan amistad verdadera, sino conveniencia personal. Una relación sin propósito termina siendo una transacción disfrazada de afecto. Y esto nos confronta, porque ¿cuántas de nuestras relaciones están basadas en quiénes son? ¿Y cuántas en lo que pueden darnos? Vivimos en una cultura donde el networking reemplazó el amor genuino, donde muchos buscan acercarse al gobernante,
acercarse al más famoso, no por admiración, sino por acceso, porque estar cerca de ellos nos abre grandes puertas. Revisa tu círculo más cercano. ¿Con quién puedes hablar de tus fracasos sin temor a ser descartado? Rodéate de personas que te amen cuando no tienes nada que ofrecer. La segunda parte del proverbio, en el verso 6, dice: todos son amigos de la persona que da regalos. ¿Y cuánta verdad dice? De niña yo abrí un cajón de mi mamá y robé dinero. Y con ese dinero fui al colegio y me sentí como Rico MacPato. Invité a todas las niñas del salón lo que quisieran del kiosco. Ese día todas me querían, todos me aplaudían, me rodeaban, me abrazaban, me decían amiga. Y yo, en medio de mi inseguridad, pensé que eso era amor. Hasta que una profesora me descubrió. Llamaron a mis padres. No solo se me acabó la aventura, se me acabó también el deseo de comprar amor. Ese día yo entendí algo que no olvidé nunca más. Si necesitas pagar para que te quieran, eso no es amor. Eso es transacción. Hoy en día los regalos han cambiado de forma. Ya no es una galleta en el recreo, sino comprar seguidores, comprar likes, validación falsa. Pero el vacío que deja es el mismo, porque detrás de muchos regalos lo que hay es una niña o un niño herido diciendo: ¿me ves ahora? ¿Me aceptas si te doy esto? La aprobación de las personas es una prisión que se disfraza de aplauso, y esa prisión te consume hasta que te das cuenta de que el amor real no se compra, se cultiva. En mi corazón de niña aprendí esta lección a la fuerza. Ellas solo me iban a querer mientras yo les invite, pero yo no siempre iba a tener para invitarles. Y tú tampoco, porque el amor que se sostiene por lo que das te abandonará cuando no tengas más que ofrecer. Quiero que te preguntes hoy si hay alguna relación en tu vida que estás sosteniendo solo por lo que das. ¿Te estás valorando a ti mismo por lo que ofreces y no por quién eres? Hoy decide construir conexiones profundas donde el cariño no tenga precio. El verso 7 dice: los parientes del pobre lo desprecian, ¿cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Los amigos lo abandonan. El pobre les ruega, pero sus amigos desaparecen, se esfumaron. En la época de Salomón, como en la nuestra, la pobreza traía vergüenza, exclusión y silencio. Por eso este proverbio denuncia algo más profundo. Incluso los que eran llamados amigos abandonan cuando la necesidad toca la puerta. Porque si tu amor tiene un precio, entonces tu amistad tiene fecha de vencimiento. Este verso no solo nos muestra una tragedia relacional, sino una invitación a ser diferentes. Vivimos en una cultura que descarta al débil. Dios nos llama a nosotros a ser refugio de los rechazados. No todos desaparecerán cuando el dinero se acabe, pero los verdaderos amigos se contarán con los dedos. El pobre no solo fue ignorado, sino que rogó por ayuda y no fue escuchado. Tal vez hoy hay alguien que se siente así, invisible, descartado, como si su necesidad fuera una carga para otros. Pero hay esperanza. La prueba más dura del amor no es cómo amas cuando todo está bien, sino cómo acompañas cuando todo está mal. Jesús, mi Jesús, nunca rechazó a un necesitado. De hecho, Él fue rechazado por los suyos. Nos lo dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 11. Él sabe lo que se siente ser abandonado en la hora más oscura. Así que si hoy estás en ese lugar, no estás solo. El Rey de Gloria te entiende. Jesús sabe por lo que tú pasaste y Él permanece contigo. Si estás en necesidad, busca primero a Dios antes que a las personas. Ora con honestidad, anota tus oraciones y permite que Dios sea tu provisión incluso antes de que la ayuda externa llegue. Ora conmigo hoy y di: Señor, líbrame de ser alguien que ama solo cuando le conviene. Dame ojos para ver al necesitado. Dame un corazón que permanezca cuando todos se vayan. Ayúdame a ser fiel, a ser una buena amiga, a ser un buen amigo. Si hoy me siento como el abandonado de este proverbio, recuérdame que tú nunca me dejas. Enséñame a ser una persona fiel, un refugio para otros y alguien que no se mueve por el favor, sino que se mueve por el amor y por la compasión. Jesús, cada día enséñame a ser más como tú.
Oro en tu nombre. Amén. Día 194. Check. Y antes de comenzar con los saludos, quiero detenerme para hacer una aclaración. El día de ayer no me expliqué bien. Quisiera pedirles que si tienen un texto grande que compartir conmigo, un testimonio, una petición de oración, o quieren contarme algo que es extenso, que no cabe en un mensaje de redes sociales o de la plataforma en la que tú escuchas este podcast, puedes enviarlo a mi correo electrónico. Si es largo, a mi correo electrónico, wen.neciosub@gmail.com. Y si lo que quieres hacer es enviar saludos de cumpleaños, porque eres parte de esta comunidad, puedes hacerlo a través de mis redes sociales o a través de la plataforma donde estás escuchando este podcast. Otra cosa que yo decía ayer y no me dejé entender es que quiero enviar saludos a las personas que son parte de esta comunidad, pero parte activa de la comunidad, que están haciendo el reto conmigo, que estamos leyendo la Biblia juntos y que estamos enamorándonos de cada una de las lecturas. Sin denominaciones, sin religiones, yo amo a los católicos, amo a los cristianos y yo creo que Dios no hace distinción entre unos y otros. Dios nos ama a todos por igual. Entonces, tengo este pequeño espacio en el cual honro a las personas que están cumpliendo años y lo quiero seguir haciendo porque sé que es muy especial para ustedes, pero no quiero extenderme mucho ni saludar a personas que no están haciendo el reto, sino honrar y felicitar a los que somos parte de esta comunidad. Les pido por favor que se concentren cuando van a escribirme un saludo de cumpleaños. Lo más importante del saludo es el nombre de la persona, de dónde es y qué fecha es en la que tengo que saludarlo. Porque si ustedes me ponen mañana, ustedes no saben cuándo voy a leer yo ese mensaje. 1. Y 2, si me ponen mi nuera, mi hijo, se me complica mucho tratar de buscar el nombre. Así que por favor, textos largos, testimonios, algo que compartir que vaya a ser grande, correo electrónico. Allí no tenemos límite de tiempo, pero en las plataformas donde se escucha podcast y en redes sociales sí hay una cantidad de caracteres que uno debe respetar. Entonces ahí sí pueden poner los saluditos de cumpleaños de forma más pequeña. Ahora sí, quiero saludar a los que hoy, 13 de julio, celebran la vida y la felicidad de caminar en la presencia de Dios. Feliz cumpleaños a Katy Cárdenas desde Michoacán, México, que está viviendo en Texas. Dios te mega bendiga. Tienes un esposo que te ama y me alegra saber que juntos buscan a Dios con todo el corazón. Feliz cumpleaños para Rosa Obiang, una originaria de Guinea Ecuatorial, el único país africano hispanohablante. Yo sé que hoy cumples 23 años, estás tomada de la mano de Dios y quiero decirte, Él tiene grandes planes para ti, Rosa. Feliz cumpleaños en conjunto, un cumpleaños doble para Andrea Palacio y Laura Piñeres. Bendiciones para ustedes, líder y discípula, celebran en el mismo día. Dios las bendiga. Feliz cumpleaños a Magda Pavón. Recibe este saludo de tu hermana Carolina, que te ama con todo su corazón. Feliz cumpleaños para Camilo Quijano. Que Dios te bendiga y que tengas un día hermoso. Feliz cumpleaños también para Jennifer Arenas desde Cali, Colombia. Que la mano de Dios esté sobre ti. Feliz cumpleaños para Emiliano Bermejo y le pido a Dios que cada día seas más su amigo. Feliz cumpleaños para Rubén Beltrán desde Arizona. Que Dios traiga restauración a tu vida. Feliz cumpleaños también para Melissa Molano desde Colombia. Nunca te olvides que eres muy amada de Dios. Feliz cumpleaños para Fabiola Rodríguez. Siempre confía en el Señor con todo tu corazón. Feliz cumpleaños también para Isabeli Pérez, que hoy cumple 68 años. Que tu día esté lleno del amor de Dios y que sientas al Espíritu Santo contigo. Feliz cumpleaños también para Erika Fabiola Fernández Robladillo. Tus padres Adolfo y Ana y tu hermano Gustavo te aman profundamente. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños para José Ernesto Vargas desde Estados Unidos. Hoy celebras 8 añitos. Dios te llene de alegría. El primer feliz cumpleaños para Aniel Ordóñez Valencia, su primer año de vida. Recibe un fuerte abrazo de tu tío Lewis desde Piendamo, Cauca. Que Dios te bendiga siempre. Feliz cumpleaños para Diana Loreto desde Monterrey, México. Hoy celebras 60 años con gratitud.
60 años llenos de sabiduría. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños para Santiago Montenegro, un colombiano viviendo en Estados Unidos. Que el Señor te rodee con su gracia. Feliz cumpleaños para Valentina Quiñones. Tu amiga Karen te envía todo su cariño en este día. Bendiciones. Feliz cumpleaños para Emilia Sadi desde Ecuador. Felices 15 años. Tú eres una princesa del rey. Que estos 15 años los celebres llena de gratitud. Feliz cumpleaños para Saraí Fernández desde Cerete, Colombia. Celebra sus 10 años con amor de parte de su mamá. Feliz cumpleaños para Alan José Pico, que hoy celebra sus 10 añitos también. Que Dios te llene de aventuras hermosas de su mano. Feliz cumpleaños para Katia en sus 23 años. Christopher y tu hijo Ryan te dicen que pronto estarán juntos. Que el Señor te cubra con sabiduría y protección. Y finalmente, un saludo para Pau, que hoy cumple 43 años. Dios conoce el anhelo de tu corazón. Aunque vivas sola, no estás sola. Su presencia te rodea. Que este nuevo año te acerque más a su promesa. Y también celebramos el aniversario 29 de Fernando y Marisela Lozano desde Texas. Que el amor que los une siga siendo testimonio del amor de Jesús para otras personas. Y quiero regalarles el Salmo 37:23, que dice: el Señor afirma los pasos del justo y se deleita en cada detalle de su vida. Que tengan un hermoso día, querida comunidad. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.